Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Intieskin, BMI, DNA Institute, Abbott Laboratorios, Adium, antes Tecnofarma y Laboratorios Siegfried. En BMI te ayudamos a que tus ingresos no se vean afectados por la devaluación de la moneda. Para más información, contáctanos al 311-412-5182. Este es nuestro episodio número 21. La doctora Paula Andrea Serna Arango, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Remington en Medellín, ha preparado una revisión del artículo Factores de riesgo y mortalidad entre mujeres con cáncer de mama de intervalo frente a cáncer de mama detectado mediante pruebas de tamizaje, publicado en JAMA Network Open el 20 de mayo de 2024. En la descripción queda el DOI. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Paula Andrea? Muy bien, doctor. Muy contenta de estar en este espacio dado por la asociación. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Paula, ¿quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? Bueno, doctor, la autora principal de este artículo es la doctora Tran Thi Xuan Mai, médica especialista de salud pública y medicina preventiva, enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer. Ella trabaja en el Hanyang University y tiene alrededor de 30 publicaciones sobre detección de cáncer, y en estas sí está incluido el cáncer de mama. Muy bien, qué bueno. No sabe uno si lo pronuncia bien el nombre de la doctora, ¿no? Así es. Bueno, Paula Andrea, ¿y qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Bueno, entonces el cáncer de mama femenino fue el tipo de cáncer que tuvo mayor incidencia para el año 2020, con alrededor de 2.3 millones de casos nuevos, que esto representa aproximadamente el 24.5% de todos los diagnósticos de cáncer. En Corea, que es donde se realizó este estudio, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres entre los 35 y 64 años, y la incidencia se ha visto que ha ido en aumento. Con el fin de reducir entonces la carga del cáncer mediante la detección temprana y el tratamiento oportuno, en muchos países se han utilizado estrategias de detección mamográfica del cáncer, y en Corea esta estrategia consiste en realizar mamografía cada 2 años en mujeres de 40 años o más. También entonces es importante tener en cuenta las definiciones, y pues respecto a esto es importante definir que el cáncer de mama de intervalo es aquel que se diagnostica después de una prueba de detección que fue negativa, pero antes de la siguiente mamografía. Y este puede ser entonces un cáncer de mama de intervalo verdadero, que es el que no se presentó definitivamente en la mamografía anterior, y pueden ser también tumores que no fueron detectados en la mamografía anterior, o también llamados falsos negativos. Generalmente entonces el cáncer de mama de intervalo tiene un comportamiento que es más agresivo y tiene un peor pronóstico. Y en los estudios previos entonces se han identificado factores de riesgo, que estos han sido la densidad mamaria alta, el uso de terapia de reemplazo hormonal, la edad de detección temprana y los antecedentes familiares de cáncer de mama. Estos factores de riesgo no habían sido bien descritos en las mujeres de Corea o en las mujeres asiáticas, por lo que este estudio tiene como objetivo comparar los factores de riesgo que ya están establecidos para el cáncer de mama de intervalo y el que es detectado por esas pruebas de tamizaje, y asimismo comparar la mortalidad en los dos grupos. Bueno, me llama la atención que siempre nos han contado que en el lejano oriente, por allá en China, Japón y las Coreas, es más infrecuente el cáncer de mama que en los países occidentales, y una de las razones a las que se le ha atribuido es el tamaño de los senos. Y lo segundo es que han adoptado la política de la mamografía desde los 40 años, ¿no? Que entre nosotros aún como política pública oficial no se ha adoptado desde esa edad. Bueno, ¿y cómo se realizó el estudio, doctora Serna? Bueno, entonces para realizar este estudio se siguieron las directrices Stroke para los estudios observacionales,
y se utilizaron bases de datos anónimas y por esto el estudio no necesitó consentimientos informados. En este estudio se incluyeron todas las mujeres que se sometieron a pruebas de detección mamográfica del cáncer de mama a nivel nacional en Corea entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2012. Esta mamografía que se realizó fue leída por un radiólogo capacitado y los resultados se registraron según el sistema BI-RADS. Se consideró entonces que el resultado fue positivo cuando tenían un BI-RADS 0, 4 o 5 y negativo cuando eran BI-RADS 1, 2 o 3. Los criterios de exclusión de este estudio entonces fueron aquellas mujeres menores de 40 años porque no pertenecían a esa estrategia de tamizaje o las mayores de 75 años, que tuvieran antecedente de cáncer de mama o falta en la información del reporte de la mamografía. Y uno de los parámetros importantes que si no estaba presente se excluían estas pacientes era la densidad mamaria. Se incluyeron en total 6.772.811 mujeres, de estas 5.628.035 tuvieron resultados negativos y 1.144.776 tuvieron resultados positivos. Ellos definieron entonces el cáncer de mama detectado por tamizaje, aquel que se diagnosticó dentro de los primeros 6 meses después de realizar esa mamografía, y dieron 6 meses de tiempo porque tenían en cuenta las demoras en la confirmación del diagnóstico. Y en las mujeres con resultados negativos se consideró cáncer de mama de intervalo cuando se realizaba el diagnóstico entre los 6 meses a 24 meses después de esta prueba de tamizaje. Entonces, de acuerdo a esto, se identificaron 8.702 mujeres con cáncer de mama de intervalo de esos 5.628.035 que tuvieron el resultado negativo. Cuando ya tuvieron este diagnóstico de cáncer, se les pidió completar un cuestionario sobre los factores de riesgo que podían presentar. Dentro de estos estaba la edad del diagnóstico, la densidad mamaria, el índice de masa corporal, la menarquia, el estado menopáusico, el consumo de anticonceptivos orales, el uso de terapia de reemplazo hormonal, la paridad, los antecedentes familiares, el uso de alcohol y la actividad física. Y ya para evaluar la mortalidad se registraron entonces las causas de muerte como las relacionadas con el cáncer de mama o aquellas que eran ocasionadas por otras cosas diferentes al cáncer de mama. Y para el análisis estadístico entonces se compararon estadísticas descriptivas sobre los factores de riesgo, las variables continuas, y estas variables se presentaron como desviación estándar y las categóricas como porcentajes. Los datos fueron analizados hasta el 1 de marzo del 2023. Bueno, ya hemos aquí revisado varios estudios que se basan en bases de datos nacionales y eso siempre me parece fantástico, que hayan una organización nacional tan eficiente y tan buena que se puedan tomar información de más de 5 millones de personas para hacer un estudio de estos y que por supuesto contribuye mucho al conocimiento científico. Y Paula Andrea, ¿cuáles fueron los resultados principales del estudio? Bueno, entonces finalmente este estudio incluyó 18.194 mujeres, de las cuales 9.492 tenían un cáncer detectado por esa mamografía de tamizaje y 8.702 tenían diagnóstico de un cáncer de intervalo. De estas últimas, o sea, de las del grupo del cáncer de intervalo, el 27% se diagnosticaron entre los 6 y 12 meses de esa mamografía inicial y el 72% entre los 12 y 24 meses. Respecto a las características evaluadas en las mujeres con el cáncer de mama de intervalo y el detectado por pruebas de tamizaje, se encontró que las mujeres con cáncer de mama de intervalo eran mujeres más jóvenes, con una edad media de 53 años y que en el momento ya del diagnóstico tenían lesiones BI-RADS 4 o más. Respecto a los factores de riesgo, se evidenció que a mayor densidad mamaria, la probabilidad de cáncer de mama de intervalo disminuía, y este hallazgo es contrario a los estudios anteriores, donde se evidenciaba que la alta densidad mamaria se asociaba a mayor incidencia de este tipo de cáncer. Respecto a los otros factores de riesgo, entonces, encontraron que al comparar las mujeres que tenían obesidad con las mujeres que no,
encontraron que las mujeres con menor índice de masa corporal tenían una mayor incidencia de cáncer de mama de intervalo. Igualmente encontraron como factores de riesgo el estado posmenopáusico y el uso de terapia de reemplazo hormonal como factores de riesgo para desarrollo de este tipo de cáncer, al igual que los antecedentes familiares y el consumo de alcohol. Ya al evaluar la mortalidad, ellos tuvieron un periodo de seguimiento para el cáncer de mama de intervalo de 8.4 años y para el cáncer detectado por esas estrategias de tamizaje de 9.5 años. Y aquí encontraron que el riesgo de muerte por cáncer de intervalo fue 1.12 veces mayor que el detectado por las estrategias de tamizaje, y que la mortalidad fue mayor en aquel cáncer de intervalo que se presenta entre los 6 y los 12 meses de la mamografía inicial. Muy interesante. O sea que finalmente, entre más flaquitas y menos densidad mamaria en este estudio coreano, tenían más probabilidad de el desarrollo de un cáncer de intervalo. Así es. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de los autores? Bueno, entonces los autores en este estudio concluyen que el índice de masa corporal bajo, o sea, no en rango de sobrepeso ni de obesidad, el uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia y el consumo de alcohol se asociaron con una mayor probabilidad de cáncer de mama de intervalo en comparación con el grupo de las mujeres que fueron diagnosticadas por estrategias de tamizaje. También concluyeron que la menor probabilidad de cáncer de mama de intervalo en mujeres con alta densidad mamaria fue más bajo, y este hallazgo fue diferente, como ya lo habíamos hablado, a los estudios previos que nos demostraban la asociación entre la alta densidad mamaria y la incidencia del cáncer de intervalo. También entonces los hallazgos de este estudio sugieren que el complemento del tamizaje para cáncer de mama con una ecografía, sobre todo en mujeres de alta densidad mamaria, podría asociarse con una menor incidencia de cáncer de intervalo, pero esto asociado a una mejor tasa de detección. Muy bien. ¿Y qué debilidades tiene este estudio, doctora Serna? Entonces, se ha encontrado que el 20 al 25% de los casos de cáncer de mama de intervalo se clasifican como resultados que fueron falsos negativos de la mamografía inicial. Por eso se excluyeron entonces los cánceres de mama detectados después o en los primeros 6 meses de la mamografía inicial. Y en este orden de ideas, el 10% y el 30% de las mamografías podrían tener resultados falsos negativos, y esto debido a errores técnicos o de interpretación. Respecto a esto, entonces, en este estudio no se contó como con películas o récord de las mamografías para una reevaluación y definir si hacía referencia a un cáncer que no fue visto previamente. También respecto a la sensibilidad y la especificidad del tamizaje mamográfico, hay que tener en cuenta que esto varía según el lector y el equipo, y a pesar de esto, pues como esta probabilidad de este tipo de sesgo, este sesgo no fue diferencial en este estudio. Otra de las debilidades fue que no se consideraron las características del tumor, el estadio y el tratamiento implementado cuando evaluaron la mortalidad. Sí, estos últimos definitivamente son factores muy importantes. Cosas que me parecen curiosas: de 1 millón de estudios positivos, a alrededor de 10.000 finalmente se confirmó pues el cáncer. Sí. Entonces, como 100 a 1 la relación. Y la otra cosa es que prácticamente la mitad de los cánceres fueron detectados por el tamizaje y la otra mitad fueron de intervalo. Así es. ¿Y qué opina la doctora Paula Andrea Serna Arango de los cambios que este estudio, los resultados del mismo, pueden traer a nuestra práctica clínica? Bueno, como ya todos conocemos, el cáncer de mama femenino es uno de los más prevalentes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Por tanto, todos los estudios que hayan sobre todo acerca de tamizaje de cualquier tipo de cáncer van a impactar sobre las estrategias que tenemos de detección,
las que hay establecidas y así poder tener un plan de mejoramiento para mejorar esas tasas de detección y tratar oportunamente a las pacientes. Respecto entonces al cáncer de mama de intervalo, se pudo evidenciar en este estudio que se asocia con mayor mortalidad, lo que hace necesario que estemos alerta y eduquemos también a nuestras pacientes sobre el hecho de que tener un tamizaje con mamografía negativa no significa que no podamos desarrollar en los 2 años siguientes un cáncer de mama. Y aquí entra a jugar un papel importante el autoexamen de mama, que si bien no tiene mucho soporte, puede ser de gran utilidad, sobre todo en aquellas pacientes en las que no es tan fácil garantizar un seguimiento adecuado. Y otro de los puntos muy importantes en los que podría impactar este estudio es en implementar la ecografía como un complemento del tamizaje mamográfico, sobre todo en las pacientes que encontramos esa alta densidad mamaria. Bueno, Paula Andrea, muchas gracias por venir, por hacer la revisión, por compartirla con nosotros y por aceptar la invitación de Asagio. Muchas gracias a ustedes. Asagio agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores Inti Skin, BMI, DNA Institute, ABO, Adiunantes Tecnofarma y Siegfried. Los esperamos cada cuarto jueves de mes en un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.